Muy buena tarde, compañeros de los terceros años. Lo importante es que el día de hoy, 4 de enero de 2023, en estas clases a distancia podamos culminar nuestro curso en materia de derecho laboral, las nociones de este, precisamente explicando, comentando con ustedes y reflexionando sobre la historia de los sindicatos. Importante es el hecho de que nosotros podamos realizar una cronología en la línea del tiempo, en la historia de lo que es el sindicalismo en México, para que de esa tesitura podamos nosotros llegar al contexto de poder situarnos en este entorno que tenemos. El sindicalismo implica el hecho de poder agrupar a un conjunto de personas buscando una respuesta al fenómeno de la industrialización. Ese gran fenómeno que a través de la revolución industrial precisamente en Europa tuvo la necesidad de crearse en Europa, Estados Unidos, allá por el siglo XVIII y XIX, el agrupar a aquellos empleados de las nacientes empresas en el periodo de la industrialización. De ello, hacia 1836, cuando en México estaban las leyes de las Indias, precisamente en Inglaterra, surge la Asociación de Trabajadores de Inglaterra, que elaboraron una carta dirigida al pueblo solicitando el voto universal, secreto y directo. Tenía por finalidad que los trabajadores buscaran una mejora en los intereses de su clase, de la clase trabajadora naciente, de aquella que estaba siendo sometida en la revolución industrial. Así, en 1845, Federico Engels nos trataba la situación de la clase obrera en Inglaterra. Él especialmente radicado en Manchester, cuna de lo que fue la revolución industrial, generó este texto que están viendo en la pantalla, relatando las condiciones de los trabajadores en lo que fue ese periodo de revolución, tasado en la clase de los trabajadores y obviamente desplazados por la industria y a través del vapor. Allá, por 1848, en toda Europa surgen movimientos de tipo social encabezados por trabajadores, por las familias de estos, buscando como un tema central, como un tema importante, el evento de poder desarrollar una política social que protegiera los intereses de la clase trabajadora. Este movimiento fue reflejado en los textos de Federico Engels, de Carlos Marx, en el famoso Manifiesto Comunista, el cual hablaba incluso en el texto del libro El Capital sobre el golpe tan lesivo que estaba dándose a la clase trabajadora por la industrialización de Europa. En 1864, precisamente en Londres, nace la Asociación Internacional de Trabajadores, por siglas la AIT. Es la primera central obrera mundial registrada en el mundo. Se reconoce en Francia, pues, el derecho a la huelga como un aspecto fundamental de nosotros los trabajadores. Parar las labores cuando el patrón rompa con los derechos que llegamos a tener en los centros de trabajo. Estos en México en el apartado A, desde luego, del 123 constitucional. En 1889 nace la Segunda Internacional. Esta fue un congreso que tuvo por finalidad allá en París, un 14 de julio, a declarar a partir del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, conmemorando la muerte de huelguistas que en 1886 en Chicago fallecieron precisamente. Se suma a este evento Río Frío en México y desde luego Veracruz. Hacia 1901, precisamente se crea, nace en Copenhague, la Secretaría de tipo internacional de sindicatos. Vean ustedes, en este crecer, precisamente buscaba que las asociaciones de Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, desde luego Finlandia y Suecia, pudiesen agrupar a sindicatos. Fue una especie de nómina o sábana que se estableció en esa época para censar a los sindicatos que ya nacían. Hacia 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo,
Es el primer organismo que pudiéramos encontrar, yo diría antiguo, que se dirige a los gobiernos, a los sindicatos y a los empleadores, con la finalidad de establecer para ellos lo que hoy día conocemos como la OIT. Desde luego, esta oficina ha funcionado desde esa época. Dentro de los antecedentes que podemos narrar, en Colombia vamos a encontrar la aparición de los sindicatos precisamente a finales del siglo XIX. En ella, el gobierno de Rafael Reyes hizo posible la orientación de los recursos del país hacia la industrialización, pero apareciendo empresas que iban a tener precisamente en los telares, en las empresas del campo, la creación de lo que fueron sindicatos, obviamente a través de la cervecería en Bolivia, y pudiéramos hablar de las cementeras también que nacieron allá en Sudamérica. Estos movimientos fueron los que permitieron en Sudamérica el incrementar las tensiones entre trabajadores, porque había una circunstancia muy fuerte en Latinoamérica. Era el europeo, era el americano, quien podía accesar a los puestos de dirección, fiscalización, administración y vigilancia, mas no los oriundos de los lugares a donde nacían estas empresas. Hacia 1909, precisamente en este año, en el preámbulo de México, surge la agrupación sindical formada por sastres, zapateros y artesanos. El nombre de ellos se generó como Sociedad de Artesanos de Sonsón. Fue reconocida por el gobierno y al parecer la iglesia fue la promotora. Curiosamente, fíjense que aquí en México, en épocas antiguas, zapateros, boleros, todos ellos también tenían sindicatos. Hoy día se han transformado en lo que son unidades o asociaciones de tipo civil. Los sindicatos más importantes en estas épocas fueron el agrícola de Fresno, de Tolima, allá por 1910, el Nacional de Obreras de la Aguja de 1910 también, el Sindicato Central Obrero del 17 y el de Profesores y Maestros de Tolima en 1918 precisamente, como decía, en Colombia. Ahora, otra de las situaciones más importantes que vamos a encontrar es que en 1918 ya en México había nacido la Constitución Política nuestra, pero precisamente se crea la de portuarios en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, allá en Colombia. Y ellos lograron llevar a cabo su primer huelga en esos periodos. Buscaban un reajuste de salarios, el éxito de sus movimientos y obviamente la búsqueda de presionar al gobierno para que pudieran darse mejores prestaciones de tipo laboral, la mejora de las condiciones laborales. Hacia 1919, época en la que nace en Weimar, Alemania, el sindicalismo fuerte, se crea en Colombia también el Partido Socialista de los Trabajadores. Este tuvo por finalidad establecer precisamente toda una directriz en favor de la clase trabajadora, buscando en las curules que los líderes pudieran en Bogotá crear este partido de tipo laboral, de tipo socialista, con la finalidad de establecer toda una derrama que sacase adelante en Latinoamérica, pero allá en Sudamérica en especial, precisamente los derechos de la clase trabajadora. En México, que es lo que nosotros tenemos que visualizar de nuestra patria. Nuestro país necesariamente nace, si hacemos un arqueo histórico, el derecho en nuestro país lo vamos a ubicar después de esa intervención que se da en 1521 y más allá de ella, precisamente al abocarnos en la identificación de lo que es nuestra patria, vamos a poder establecer nosotros que entre 1521 hacia 1810 la colonia tuvo una finalidad de crear únicamente la incrustación del derecho civil y en él encomenderos y personas que se hacían responsables tanto de los indígenas como de los criollos. Únicamente los peninsulares podían gozar precisamente de los puestos de dirección, fiscalización, administración y vigilancia. Hacia 1810, estallada la Revolución Mexicana, ocurre que se empiezan a pensar a través de Hidalgo, a través de Morelos, Allende, Aldama, Basolo, cada uno en su diferente
época y estadio. Aspectos importantes sobre la sociedad de manera común en cuanto a derechos sociales. También se hablaba, por ejemplo, a través de Morelos, en los sentimientos de la nación, de establecer jornadas, fíjense ustedes, de 16 horas. Eso dicen los sentimientos de la nación. Que pudiesen también los criollos nacidos aquí en México, por encima de los peninsulares, ocupar puestos de dirección, puestos de importancia, y aparte de ello, que no se generara tanta situación en contra del indígena. Entre 1814 hacia 1821, cuando México toma su independencia de lo que es la España, se empieza a hablar de los encomenderos, se empieza a liberar en México la situación de crear un naciente derecho social, pero esto no culmina en la Constitución de 1824, no se centra más que en las leyes de Indias de 1836, donde se sigue precisando que la jornada laboral iba a fluctuar entre 14 y 16 horas diarias, un aspecto muy importante a seguir por parte de ustedes. No se hablaba de sindicalismo todavía. Entre 1836 a 1857, cuando se separan la iglesia del Estado, en México ocurre todo un evento, porque en el derecho civil se establecen contratos de tipo laboral. Y en ese periodo de Juárez se da importancia a fortalecer el derecho penal, el derecho civil, obviamente arriba de ellos el derecho constitucional, el administrativo, pero el laboral no terminaba de hacia 1900, precisamente como vieron en esta historia que les acabo de narrar, entre 1900 hacia 1908, a través de los eventos que se dieron allá en Chicago, Illinois, aquí mismo en México, en Río Frío, surge el deseo a través de los hermanos Flores Magón de llevar a cabo el derecho al sindicalismo, el derecho a poder que la clase trabajadora se expresase y sobre todo que tuviese dentro de la naciente constitución después del movimiento de la revolución, 1910 a 1916 con el constituyente, el hecho de tener un artículo en la Constitución que hoy día sabemos es el 123, que nace sin apartados A y B, nace solo el 123 de la Constitución, pero explicando el derecho laboral ya como una lucha, como una consolidación de la lucha social, no solo del sistema agrario mexicano o del campo mexicano, sino también de los derechos sociales que estaban naciendo y que estaban fortaleciéndose. Es entre 1917, cuando la Constitución, el 5 de febrero, se constituye como la primera social política del mundo, el evento de que en México se pueda plantear ya lo que conocemos hoy día como el artículo 123 constitucional, que es el que les comentaba hace un momento. Pero en él, qué importante es también señalar que entre 1917 y 1929 se hacen ajustes, porque nace lo que conocemos hoy día como la Ley Federal del Trabajo. Esta ya agrupa todos los contextos, pero un error grave tuvo. Los patrones podían contratar a los empleados, ya como tales, ya como trabajadores, pero podían andar saltando de una entidad federativa a otra. Ocurría en la práctica que un patrón se iba, por ejemplo, de Puebla a Tlaxcala y ya no podía ejercer un derecho al trabajador. Viene una modificación a la Constitución, viene una modificación como consecuencia de la Ley Federal de Trabajo, nacen los apartados A y el apartado B, el primero para la clase trabajadora que está en todo el sistema productivo nacional, en las empresas, en los changarros, en todos los elementos que conocemos hoy, y el apartado B destinado a los empleados o servidores públicos, sea en el ramo federal, estatal o municipal, en los tres grandes sectores en la división del poder de. ¿Qué viene como consecuencia para esto? Que precisamente un 18 de agosto de 1931, con esta reforma de la Ley Federal de Trabajo, se divide la Constitución en su artículo 23 en apartado A y B, ya comenté, pero viene ahora la explicación de la creación de tribunales laborales, donde se podían dirimir los derechos de los trabajadores y donde los derechos de la clase trabajadora se iban a poder
resolver a través de un litigio. Entre 1931 hasta 1970, la Ley Federal de Trabajo no tuvo una reforma sustancial. Se genera en ella la primera gran reforma en 1970, le sigue en 1980, y de 1980 a la fecha, del año 2000, 2002 en adelante, empiezan a venir reformas variadas que aterrizan en la reforma de 2019, fecha en la que hay variantes importantes en la Ley Federal de Trabajo, que en especial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se plantea la desaparición paulatina de la zona económica C, quedaron A y B, después de la zona económica B, que es lo que había comentado ya en clase a ustedes, sobreviviendo como clase única o como zona única, la zona A, y obviamente las fronteras de México, norte o sur. En ese camino, el derecho de los trabajadores a asociarse, a agruparse, que es el que nos interesa en demasía a ustedes y a mí, para hablar de sindicatos, se ve plasmado en esta ley que tienen ustedes a la mano. La Ley Federal del Trabajo, que en ella los diferentes títulos que le manejan comprenden más de 1000 artículos, ya con reformas y todo lo que lleva, donde hemos ido precisamente en estas semanas trabajando con ustedes los principios generales, las condiciones de trabajo, los derechos y obligaciones, el trabajo de mujeres, el trabajo de niños, pero hoy día aterrizaremos precisamente en las relaciones colectivas de trabajo, la distinción que vamos a tener en primer lugar entre una coalición y un sindicato. Y la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 354, reconoce precisamente que la coalición en México o reunión temporal de trabajadores o de patrones podrá ser en ese estilo, para trabajadores y para patrones. Son reuniones o acuerdos de tipo temporal para el estudio, mejoramiento y defensa de las clases, de la clase trabajadora. En ese mismo camino surge el derecho de los trabajadores a asociarse. Para México, en su artículo 356 de esta ley federal, se interpreta que los sindicatos van a ser asociaciones de trabajadores o de patrones. O sea, hay dos tipos de sindicatos en México. Se van a constituir para tres grandes situaciones: para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de sus intereses de clase. Llámese patrón, llámese empleado o viceversa. En ese sentido, los trabajadores o patrones se van a poder reunir sin distinción y sin ningún tipo de autorización previa. Lo pueden hacer como estimen conveniente, se pueden afiliar a la que ellos quieran, y aquí dicho sea de paso, en la historia que les acabo de narrar, ocurre que la cláusula de exclusión desapareció hace aproximadamente 8 años de nuestra Ley Federal de Trabajo y ya te permite esta libertad de formar o no parte de un sindicato. Las organizaciones de trabajadores, de patrones, van a gozar precisamente de toda una protección de tipo legal, desde su funcionamiento al mejoramiento y administración, precisamente porque ni el Estado mexicano, de acuerdo al convenio 87 de la OIT, puede intrometerse o puede inmiscuirse dentro de las funciones u organizaciones que ellos tengan. No puede haber ninguna injerencia porque la ley sancionaría a quien intervenga. Así lo reza también el convenio 87 de la OIT. El artículo 357 bis de esta Ley Federal de Trabajo da personalidad jurídica a estas organizaciones. Tienen la facultad plena de redactar estatutos y reglamentos internos. Además de ello, deben de elegir de manera libre a sus representantes, organizar la administración y sus actividades, formular programas de acción, obviamente en cuanto al estudio, al mejoramiento y defensa de la clase trabajadora. Además, pueden constituir las organizaciones que creen pertinentes para esos tres rubros y, desde luego, no van a estar sujetos a disolución, suspensión o cancelación de manera administrativa, únicamente por los casos que la ley señala. El artículo 358 de esta Ley Federal del Trabajo nos marca que los miembros de los sindicatos, de las federaciones y confederaciones, podrán permanecer de manera libre
afiliados o participar en toda la retórica del proceso de elección democrático en ellas. Por ello, nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato en la empresa en que se encuentre laborando, o más bien dicho, con el empleador del apartado A o el del apartado B. Los procedimientos hoy día, con esta reforma que se dio en 2019 a la fecha, en materia de elección de las mesas directivas, deberá de ser ya hoy día a través del voto personal, libre, directo y secreto. Cada quien tiene que ejercer el derecho a la democracia y respetando desde luego la igualdad de género. El artículo 371 marca precisamente que debe de equilibrarse una directiva con mitad y mitad por género para efectos de poder ministrar el derecho a la igualdad que tienen todos los géneros en México. El periodo de duración de una directiva nunca va a ser indefinido, va a ser temporal y obviamente todo va a estar sujeto a un proceso de afiliación, a un proceso de votación, de campaña que puede haber, pero necesariamente ejerciendo el derecho a votar y ser votado. Las sanciones que se impongan dentro de los sindicatos deberán de estar siempre relatadas, respetando el derecho de audiencia y el debido proceso. Nunca, nunca en un sentido contrario, porque el principio llamado pro persona, el promini, como muchos le conocemos también, que comprende toda la suma de los derechos humanos que hemos conseguido en la reforma que se dio a nuestra Constitución, están ahí insertos. Las directivas de los sindicatos, entonces, en México, deberán de rendir cuentas completas y detalladas de sus respectivas administraciones. Obviamente esto en una asamblea en la que los agremiados aprueben o desaprueben estas cuentas. Las estipulaciones que vayan contrario a esto van a ser multadas por parte de la autoridad registral de lo que son los sindicatos en México. Los sindicatos tienen, dice el artículo 359, también el derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, a elegir de manera libre a los representantes que tengan, a organizar su administración y actividades y a formular programas de acción o planes de trabajo para salir adelante. De esta manera, el artículo 360 de la Ley Federal de Trabajo nos enuncia el derecho a que pueden existir sindicatos de tipo gremial, de empresa, industriales, nacionales de industria, de oficios varios, que son las fórmulas que vamos a poder encontrar para pertenecer en algunos de ellos. En México también se narra que el artículo 361 dispone que los patrones van a poder formar sindicatos por patrones de una o varias ramas de industria, de actividades. Y van a poder haber también sindicatos de patrones nacionales. Y para esto tenemos como ejemplo a Coparmex, a Canacintra, Hombres de Negocios o cualquier otra denominación que lleguen a tener los sindicatos de los patrones. Hay una prohibición en cuanto a menores de edad. Trabajadores mayores de 15 años pueden pertenecer a los sindicatos. Menores a esa edad, desde el 12 de junio de 2015, ya se da esta prohibición. A los sindicatos no pueden pertenecer o no pueden ingresar a él los trabajadores de confianza. Los estatutos tienen que premiar esta situación precisamente porque funciones de dirección, fiscalización, administración y vigilancia en trabajadores no de base, sino que son contratados de confianza, o sea, por cargos de confianza, no podrán accesar a esto debido a que precisamente ejercerían el poder en un tono en el que no debe de ser para el derecho del trabajo. Un sindicato se constituye por lo menos con 20 trabajadores o con 3 patrones. Ahí está la primera frase que tenemos que ubicar. Todo sindicato debe tener no menos de 20 trabajadores, si es de empleados, y de 3 patrones, si se trata de empleadores. Desde luego, las federaciones y confederaciones se van a poder constituir por lo menos con 2 organizaciones sindicales. El registro de los sindicatos y federaciones o confederaciones deberá de observar los principios básicos del derecho laboral consistentes en la autonomía, la equidad, la democracia, la legalidad, la transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez,
imparcialidad y respeto a la libertad sindical y las garantías que emanen de la Constitución y de la Ley Federal de Trabajo. Al actualizarse la mesa directiva, la autoridad debe de expedir esa toma de nota dentro de los 10 días siguientes a partir de que se haga la solicitud, para que no quede en estado de indefensión. En materia de registro, créanme que ha sido un avance muy importante porque han habido organizaciones sindicales, precisamente aquí en Puebla, que no han contado con su toma de nota y que han tenido esta traba de tipo político. Hoy día se ha materializado el evento de que el derecho del trabajo se retira del Poder Ejecutivo y se reincrusta para quedar a donde debía haber estado desde que nació. Esto es, en el Poder Judicial. Se han hecho las adecuaciones para que las juntas locales de conciliación y arbitraje terminen su funcionar y nazca ya hoy día los tribunales laborales debidamente creados y dependientes del Poder Judicial de cada entidad federativa para lo que es la derrama económica local y para la federación, pues obviamente dependientes del Poder Judicial de la federación. En cuanto al registro de los sindicatos, ¿qué debes de anexar? Debes de enviar copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Debes de crear una lista o lista de autorizados, de empleados en este caso, o patrones, con sus nombres, CURP, domicilios de ellos y conteniendo en especial, obviamente este listado, el nombre de cada uno, debidamente detallado, el domicilio y datos de identificación de cada uno de ellos. Se sugiere en la práctica que se anexen copias de las actas constitutivas de los patrones, identificaciones de las mesas directivas de los patrones y copia de los cines de los trabajadores y a veces en ocasiones copia de los comprobantes domiciliarios. Son algunas adecuaciones que en cada estatuto pudieran llegarse a plantear para dar certeza y legalidad a que no se trata de sindicatos creados o fabricados de alguna manera ilegal. Se busca también agregar copia autorizada de los estatutos, que estos cubran los requisitos del artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo, copia autorizada del acta de asamblea en la que se elija a la mesa directiva y estos documentos firmados debidamente por el secretario general o su homólogo, salvo lo que disponga la ley, y obviamente firmados también por el secretario de actas, que es el que le sigue en este tipo de eventos y firmas. Asimismo, el artículo 356 bis de la Ley Federal de Trabajo nos refiere que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para la consulta de cualquier persona la información que tenga sobre los registros de los sindicatos. Esto procurando hacer prevalecer los derechos que están insertos en el 8º de la Constitución y obviamente en lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El registro de un sindicato, ¿qué debe de contener? Domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo o mesa directiva, fecha de vigencia, número de socios, a qué central obrera se pertenece, el padrón de socios. Estos son los aspectos que ustedes tienen que considerar y obviamente, ¿cómo se va a negar el registro de una mesa directiva? Cuando no se proponga las finalidades a que refiere el 356 de la Ley Federal de Trabajo, que se reduce en 3 palabras: estudio, mejoramiento y defensa. Cuando no tenga la cantidad mínima de 20 empleados o de 3 patrones o de por lo menos 2 organizaciones si es que van a ser federaciones o confederaciones. Cuando no se exhiban los documentos que acabo de relatar, líneas arriba. Esto es lo que en materia laboral nosotros podemos considerar y lo importante de ello, el plantear precisamente en qué momento un sindicato, una federación o confederación podrá cancelarse. Se puede ejecutar este procedimiento únicamente cuando haya disolución del sindicato, ya no exista como tal, cuando ya no reúna uno de los requisitos legales que acabo de narrar también allá arriba, cuando se considere a través de la autoridad que no cumple con el objeto o finalidad, y esto cuando los dirigentes, apoderados o representantes incurran en actos de extorsión contra los patrones, exigiéndoles
pues el pago de algún dinero, alguna protección, alguna situación de ese tipo, sea para desistirse a una huelga o para no hacer el reclamo sobre la titularidad o violación de los derechos que deriven de un contrato colectivo de trabajo. Obviamente, se tendrá que dar vista a la autoridad ministerial para que se inicie la carpeta de investigación que en su caso llegue a proceder. Finalmente, el estatuto de un sindicato debe de contener la denominación de él, el domicilio, el objeto, la duración, las condiciones para que tú pertenezcas a ese sindicato, cuáles son tus obligaciones y tus derechos, los motivos que van a generar la expulsión y correcciones disciplinarias, y obviamente en él, precisamente todo el procedimiento que se deba de seguir para realizar la expulsión, no violando el derecho de audiencia, no violando el derecho de debido proceso, para que no exista violencia hacia el empleado. También los requisitos para formar parte o integrar la asamblea, la época en la que se van a celebrar las asambleas ordinarias, extraordinarias, el quórum o número mínimo de integrantes para efecto de llevar a cabo una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, el procedimiento que se debe de seguir precisamente debidamente detallado de una directiva sindical. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa directiva pueda ser elegida de manera libre? Todo el proceso a través de la convocatoria, su publicación, la celebración del proceso electoral, tanto en el previo como en el desahogo y en el cierre, los procedimientos de afiliación y obviamente todo aquello que identifique las planillas que puedan llegar a concursar, a validarse y los procesos que se vayan a seguir para elegir a la siguiente mesa directiva. Realmente, el sindicalismo en México ha sido en promedio una lucha de los trabajadores que nació desde 1900 hasta la presente fecha. Es decir, tenemos en promedio 122, 123 años con una historia sindicalista en la que los trabajadores hemos luchado en la búsqueda de la mejora de nuestros derechos laborales. Es todo un esquema el que implica esto, créanme que es un contexto tan importante que si nosotros lo llegásemos a visualizar, podríamos tardar horas y horas explicando el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Tengan una excelente tarde, me despido y por favor en la sección de comentarios realicen una reflexión sobre el sindicalismo en México. Muy buena tarde, bendiciones a todos y nos vemos mañana jueves en clase. Gracias, hasta luego.